Sabemos que es un problema importante aquellas personas que consumen tóxicos, fundamentalmente alcohol, cannabis y algunas sustancias más como la cocaína, pues tienen tasas de absentismo 2 a 3 veces mayor. Además, los accidentes laborales también son mucho mayores, baja el rendimiento y las bajas por enfermedad suponen un coste 3 veces superior a otras personas que no consumen. Sabemos, y estos son datos de la encuesta realizada por el Ministerio de Sanidad en el año 2020, que el 25% de los accidentes laborales ocurren en trabajadores que se encuentran bajo los efectos del alcohol o las drogas. ¿Son primero los trastornos psíquicos que las drogodependencias o al revés? Las personas que empiezan a consumir drogas lo que están haciendo es automedicarse para intentar resolver ese malestar. Ellos ya han empezado a presentar síntomas de angustia, de ansiedad o de estrés o síntomas pues, de alteraciones del pensamiento o de las emociones y utilizan estas sustancias como automedicación. Son preguntas que todavía no tenemos muy claros. Sí que sabemos que el consumo de sustancias muchas veces es una respuesta al estrés, entendiendo el estrés como esa tensión entre nosotros y lo que nos está sucediendo, que provoca esos estados de ansiedad y tratamos de consumir o empiezan muchas personas a consumir para aliviar esa respuesta. O otras preguntas como si los acontecimientos vitales estresantes influyen a la hora de iniciar el consumo. Es posible en personas más adultas, pues después de acontecimientos vitales más traumáticos, algunas personas pues empiezan a consumir pues sustancias sobre todo más relajantes o incluso el alcohol. Probablemente en los jóvenes los acontecimientos estresantes no son un factor determinante del consumo, sino más bien es una conducta exploratoria o una conducta más bien lúdica. Estos son algunos de los datos de la encuesta que les hablaba realizada por el Observatorio del Consumo de Drogas en el ámbito laboral, realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo en el año 2019-2020. El 67% de los trabajadores ha consumido alcohol en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días casi un 80%. En los últimos 12 meses quiere decir de manera más bien habitual. El tabaco lo consumen casi un 40% de las personas que trabajan. Realmente a mí este dato me ha parecido excesivo y de hecho lo he revisado, pero es cierto, fuman casi un 40% de los trabajadores. Consumo de ansiolíticos pues es de un 10%, de cannabis es de un 7% y la cocaína casi un 1% en los últimos 30 días. ¿Por qué las personas empiezan a consumir? Hay veces que consumen porque tienen sintomatología de tipo médico, tienen ansiedad, tienen depresión, tienen angustia o tienen alguna enfermedad. También por pasividad y huida, un 16%. Un deseo más inconsciente de libertad, esto se aplica más a los jóvenes, igual que las motivaciones experimentales, ¿no? Pues saber qué efecto tiene esta sustancia. Y esto va a determinar que ese hábito perpetúe en el trabajo. Sabemos que existen factores de riesgo para aumentar el consumo en el ámbito laboral, trabajos que exigen alto rendimiento, y que exigen muchas horas en los que uno necesite estar muy concentrado, pues van a hacer que algunas de las personas pues tiendan a consumir sustancias que les permitan estar alerta, y no son solo el café o bebidas excesantes, pero pues aumenta el riesgo del consumo de sustancias como la cocaína o anfetaminas o fármacos pues para los problemas de déficit de atención. La insatisfacción en el puesto de trabajo porque no es el puesto para el que estamos preparados o porque no nos reconocen nuestro papel es otro factor de riesgo. Aquellas personas que tienen turnos cambiantes, que tienen que pues alterar sus ritmos de sueño-vigilia, también es un factor de riesgo. Si tienen compañeros que consumen, muchas de las personas, pues si tienes tú muchos compañeros que fuman, pues a lo mejor tú vuelves a fumar y bajas con ellos a fumar, pero si además consumen pues alcohol o otras sustancias mientras están trabajando, pues el riesgo aumenta.
Trabajos que están lejos de casa, personas que trabajan de lunes a viernes fuera de su casa, el riesgo está aumentado porque ese control que a lo mejor tienen en las familias y que les vigilan, pues se pierde. El acceso, por supuesto, al alcohol y al alcohol o a otras sustancias, pues va a hacer que aumente el riesgo y los problemas personales. Aquellas personas pues, que en un momento determinado tienen otras situaciones adversas, pues problemas como las separaciones o problemas con los hijos o problemas financieros van a aumentar el riesgo del consumo de sustancias durante su actividad laboral. Es verdad que van a exigir escoger las sustancias pues, por diferentes razones, así por ejemplo los hipnóticos y el alcohol por razones sociales, control de esos afectos, de esa agresividad, nos van a relajar un poco. Los opiáceos pues, van a contener esa rabia, esa ira, o los ansiolíticos, y aquellos que consumen estimulantes pues, van a estar pues, más guiados por ese malestar asociado pues, a síntomas depresivos o para controlar esa sensación de tensión o de hiperactividad. Y es verdad que aquellos que se dedican pues, a los recursos humanos o aquellos compañeros podemos ir identificando algunos factores o algunos síntomas que nos pueden ir orientando a que esto puede estar pasando. Pues personas que acuden a su puesto de trabajo y han tenido pues, varios accidentes, caídas en su casa o caídas o accidentes en el coche llegando al puesto de trabajo, pues pueden alertarnos de que a lo mejor está bebiendo alcohol en exceso. El absentismo es un factor importantísimo que nos puede estar orientando que algo está sucediendo. Personas que empiezan a tener más enfermedades o más problemas médicos, tienen bajas más cortas o bajas incluso mucho más largas, pues a lo mejor detrás de esto hay un trastorno por consumo de sustancia. Pues si acuden somnolientos, si están irritables, si empiezan a estar más suspicaces, más desconfiados, empiezan a tener cambios de humor. Incluso hay veces, bueno, pues que ya es mucho más evidente el consumo porque vemos las pupilas dilatadas, los ojos rojos, que pueden indicarnos pues, que a lo mejor consume, por ejemplo, cannabis, o el aspecto con el que se presentan al trabajo, el deterioro en su higiene, en el autocuidado, en cómo aparecen vestidos. Si empiezan a tener problemas financieros, acuden pues, y van solicitando pues, anticipos, o aquellos que nos cuentan que tienen problemas en casa, pues muchos de los problemas suelen ser derivados a lo mejor del consumo o pueden hacer que sea también un factor de riesgo. Quiero decir que muchas veces no lo pensamos o no lo tenemos en cuenta, o quizá los que nos dedicamos a la psiquiatría y a la psicología, cuando estamos con pacientes, pues a lo mejor no les preguntamos tanto si consumen en su trabajo, cuánto beben, y a lo mejor no pensamos tanto eso, y realmente es un factor que es importante no solo porque le va a afectar al puesto de trabajo, pero sino también porque puede hacer que su trastorno de base empeore porque el trabajo no lo va a estar desempeñando de manera adecuada, y eso va a hacer que sean como un círculo vicioso. Yo no hago bien mi trabajo, este trabajo me provoca muchísimo estrés y se meten en una rueda de la que es difícil salir. ¿Qué se puede hacer desde las empresas? Y esta es una pregunta que me hacía cuando estaba preparando esta presentación. Realmente no lo sé, y por eso la diapositiva está en blanco. No lo sé, se pueden hacer muchas cosas, yo creo que se están haciendo. La primera cosa es tener en cuenta de que esto está pasando y que esto es un factor importante y que debemos cuidar a nuestros trabajadores, o que debemos cuidar a los trabajadores para que este problema no les afecte al desempeño y no les afecte a su salud. Piensen ustedes que la salud mental, o definir la salud mental, es muy complejo, pero a mí hay una definición que me gusta mucho, que es de Freud, y eso que yo no soy una psiquiatra demasiado freudiana, pero Freud decía que la salud mental es la capacidad de amar y trabajar. Si uno lo escucha así, parece muy simple, pero si uno se detiene, es la capacidad de tener sentimientos buenos hacia otras personas, la capacidad de amar y la capacidad de ser útil a la sociedad.
también sabemos eso, que el trabajo nos permite desarrollarnos. Entonces, desde las empresas, pues organizar cursos y formación para la detección precoz de este problema en sus trabajadores, pues yo creo que es algo en lo que se debería cuidar. Igual que en prevención laboral, pues cuidamos la silla, los equipos de protección, todo esto, pues también programas que ayuden a que las personas consuman menos o dejen incluso de consumir. Yo creo que existen dos retos importantes en esta sociedad, que una pues no depende solo de nosotros, depende pues también de los políticos, que es crear condiciones sociales favorables que protejan al individuo. Y es verdad que cada vez hay más situaciones y más leyes y más que nos protegen. Pero lo que sí que no se está haciendo, yo creo que cada vez estamos haciendo menos, es fortalecer al individuo. Las condiciones sociales van mejorando, pero estamos viendo que cada vez hay más individuos pues, más débiles que gestionan mal aquellas situaciones, que son menos conscientes de sus capacidades y de sus limitaciones y que sus problemas de desarrollo o de bienestar emocional pues se ven afectados. Y es que es verdad que todo está conectado. Freud decía, prefiero más bien renunciar a mi ambición, hacer menos ruido, tener menos éxito, que poner en peligro mi sistema nervioso. Sabemos que situaciones de estrés pues nos van a afectar a nuestra salud. Y en esa otra diapositiva en la que ven, pues se habla, ahora estamos en la época de la conectómica, de la exposómica, todo lo que es ómica, y lo que quiere decir es que todo al final está relacionado. Cuando uno tiene situaciones de estrés social, personal, familiar, laboral, pues su salud física se puede desarrollar, se puede alterar, va a haber más problemas de obesidad, de diabetes, incluso más predisposición a padecer enfermedades pues más complejas como el cáncer, porque el sistema inmunitario se va a desarrollar, se va a alterar. Y todo esto ya se sabía hace 100 o 150 años. Mi padre, ahí le ven, decía que existían varias reglas para la salud mental y que uno es un poquito responsable también de cuidar su salud mental. La primera era pensar en los demás. Y es verdad, ustedes que se dedican a la psicología y a la psiquiatría, igual que yo, pues lo notamos en nuestros pacientes. Cuando uno está muy deprimido, es incapaz de pensar en los demás. Solo piensa en él, es un mecanismo adaptativo, probablemente igual que cuando uno tiene una enfermedad física, cuando uno tiene gripe, lo único que piensa es que se le baje la fiebre, no es capaz de pensar en nada más. Pero cuando empiezan a mejorar, empiezan a pensar en los demás, qué será de mi marido, qué será de mis hijos. El sentido del humor, tomarte las cosas pues, con un poco de humor, y el sentido de que esta vida tiene un sentido, y lo llamaba el sentido de trascendencia. Es verdad que la salud mental, como dice la OMS, es parte integral de nuestra salud y que no hay salud sin salud mental, tampoco hay salud sin salud cardiovascular. Y el profesor López Ibor, mi padre, ahí ven a mi abuelo también, decía, cuida de tu cerebro y tu cerebro cuidará de ti. Y esto yo creo que es importante. El título de la presentación era cómo abordar, y yo creo que la principal cosa y cómo prevenirlo es crear un ambiente de trabajo satisfactorio, esos factores de riesgo que yo les decía, como el estar insatisfecho en el trabajo. El teletrabajo en algunas personas ha resultado que es bueno, pero también he realizado estudios, sobre todo hechos en Bélgica durante la pandemia, que decía que el teletrabajo había aumentado el consumo de alcohol en los trabajadores porque lo tenían más accesible y lo bebían en casa. En cambio, en otras personas les ha aumentado su satisfacción laboral y realmente a lo mejor les puede hacer que disminuyan ese consumo. La disponibilidad, el acceso y sobre todo pues el no estigmatizar a estas personas y sí que tratarlas de ponerlas en tratamiento para evitar que acaben desarrollando eso que nosotros llamamos ahora patología dual. Muchas gracias.